La fiesta de San Pedro y San Pablo es ocasión para revivir sus pasos a lo largo de los caminos y pueblos que estos recorrieron. Seis frailes franciscanos recibieron la ordenación sacerdotal en la iglesia de San Salvador, en la fiesta de los santos Pedro y Pablo. Están aquí desde hace algunos años, procedentes de diferentes países, y ahora están preparados para partir, tras el periodo de estudio y formación en Jerusalén, para llevar la experiencia de Tierra Santa a todo el mundo. Con ocasión de la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo y para celebrar el 6º aniversario del pontificado del Papa Francisco, en el jardín de la Delegación Apostólica en Jerusalén tuvo lugar una velada de encuentro e intercambio entre las autoridades eclesiales, civiles y representantes de las diferentes comunidades religiosas de Tierra Santa. El 1 de julio la Iglesia celebra la fiesta de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el lugar en el que Jesús sufrió el sufrimiento de la agonía, en la Basílica de Getsemaní, situada en Jerusalén, a los pies del Monte de los Olivos. Tuvo lugar en la capital jordana, Amán, del 18 al 20 de junio, 2 jornadas de conferencias internacionales para reflexionar sobre el diálogo entre religiones y pueblos en Oriente Medio. Es caminar, viajar, moverse por Oriente Medio y el Mediterráneo, uno de los rasgos principales que distingue la vida de los dos grandes apóstoles de la Iglesia. La fiesta de San Pedro y San Pablo es ocasión para recorrer sus pasos a lo largo de los caminos y pueblos que atravesaron. 2 sacerdotes, uno brasileño y otro mexicano, en los días previos a esta fiesta, visitaron algunos lugares tocados por San Pedro y San Pablo en el contexto de una excursión organizada por el Studium Biblicum Franciscanum de Jerusalén. Un viaje siguiendo los pasos de San Pablo, el apóstol de los gentiles, el persecutor de los cristianos iluminado en su camino a Damasco, que le condujo a 12 ciudades de Grecia como Atenas, Tesalónica y Corinto. Pablo, en su segundo viaje misionero, va a Corinto. Aquí comienza su proyecto misionero, escribiendo después hermosas cartas, entre las cuales me gusta recordar el himno al amor, el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, y el pasaje contenido en el capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios, en el que reconoce su debilidad. Su debilidad es la fuerza que le permite llevar adelante el Evangelio. Es lo que me gustó, el saber que, pues hace 2000 años, en esta piedra, sobre este espacio, estuvo el apóstol Pablo, un apóstol tan importante para nosotros. Pescador de hombres, primer papa y una de las columnas de la Iglesia. Este es Pedro. Pedro fue este discípulo del Señor que era del grupo cercano, a quien le fueron entregadas las llaves, a quien le fue encargado este ministerio de liderar la iglesia primitiva, el primer papa como lo conocemos nosotros hoy también. Y la figura de Pedro es esencial para nuestra fe y para nuestra iglesia. Un lugar fundamental en la vida de San Pedro es Galicantu, el santuario construido en la ladera del monte Sión de Jerusalén, sobre el lugar en el que Pedro, asustado, dirá antes del canto del gallo que no conoce a Jesús, al que acababan de arrestar. La fiesta de San Pedro es ocasión para recordar el mensaje de este santuario, que es sobre todo el de la misericordia, expresado por la mirada de Jesús sobre Pedro tras su negación. Cuando el gallo cantó, Pedro se acordó de cuando Jesús le había anunciado su negación, una mirada de bondad, misericordia, perdón, que suscitó en él arrepentimiento, y lloró amargamente, dice San Lucas. Para celebrar esta fiesta, el custodio se dirigió a Jaffa para una celebración en la iglesia de San Pedro. Desde aquí, el primer papa partió de su tierra para evangelizar el mundo. Pedro es, por tanto, un apóstol, subrayó en su homilía Fray Francesco Patón, quien nos recuerda al mismo tiempo que la iglesia comenzó en el seno del pueblo de Israel, pero que rápidamente se abrió a todos los pueblos.
Llevaremos la alegría del Evangelio, la alegría de saber que aquí, en el quinto Evangelio, Jesús caminó. Jesús estuvo con nosotros, nos dio sus mandamientos, nos dio su amor, nos enseñó una forma de vivir, sobre todo de amar al prójimo. Están aquí desde hace algunos años, procedentes de diferentes países como Brasil, Congo, México o Nicaragua, y ahora están preparados para partir y llevar la experiencia de Tierra Santa a todo el mundo. Entre tanto, para los 6 frailes franciscanos que han recibido en días pasados la ordenación sacerdotal, el periodo de estudio y formación en Jerusalén. Es un aspecto típico de la vocación de la Iglesia de Jerusalén, donde, como antiguamente, hace 2000 años, de aquí partían para ir a todo el mundo y llevar la experiencia de Jesús nacida aquí en Jerusalén. También hoy, con estos 6 nuevos sacerdotes, sucede lo mismo. Irán a diferentes partes del mundo a llevar al Jesús que ha conocido aquí. En la ceremonia de ordenación celebrada en la iglesia de San Salvador el día de la fiesta de los santos Pedro y Pablo, estaban presentes 90 sacerdotes, sobre todo miembros de la comunidad franciscana, de la cual los nuevos presbíteros continuarán formando parte. Espero que lleven consigo la experiencia de la fraternidad de Tierra Santa, que tiene una particularidad. Es una fraternidad internacional y, por tanto, es una fraternidad que de alguna manera representa Pentecostés. La importancia de saber siempre reconducir en unidad y comunión todas las diferencias de tipo lingüístico, cultural y ritual. Con ocasión de la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo y para celebrar el 6º aniversario de pontificado del Papa Francisco, el arzobispo Leopoldo Girelli, delegado apostólico, y Monseñor Marco Formica, primer secretario de la Nunciatura, recibieron en el jardín de la Delegación Apostólica en Jerusalén a los invitados para una velada conmemorativa y para aclamar Jerusalén como ciudad santa. El evento, que tuvo lugar al anochecer sobre el Monte de los Olivos con la participación del Instituto Musical Magnificat, ofreció agradables momentos de encuentro e intercambio entre autoridades eclesiales, civiles y representantes de las diferentes comunidades religiosas de Tierra Santa. Monseñor Girelli inició el discurso expresando su deseo de que este encuentro se convierta en una cita tradicional en la casa del Papa en Jerusalén. El delegado apostólico subrayó a continuación que una de las características del pontificado del Papa Francisco es su ardiente deseo y voluntad de llegar a las personas. Hasta ahora, el Papa Francisco ha efectuado 30 viajes en todo el mundo, visitando 39 países y 3 organizaciones internacionales. En segundo lugar, Monseñor Girelli subrayó el estatus de ciudad santa que detenta Jerusalén, recordando que durante su pontificado el Papa Francisco ha hecho diferentes llamamientos que la conciernen, pero también otros romanos pontífices, especialmente después de 1947, han seguido con solicitud los acontecimientos que hacen referencia a Jerusalén, cuya importancia es evidente para cristianos, judíos y musulmanes. Sí, Jerusalén es la casa de todos los descendientes espirituales de Abraham, comentó, para los cuales la ciudad santa es inmensamente valiosa, una fuente de esperanza, un tesoro de la propia herencia espiritual, un icono de su aspiración a la paz y a la armonía. Monseñor Girelli citó también el documento sobre la fraternidad humana, firmado en Abu Dhabi por el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb, documento que ha promovido el concepto de ciudadanía, que se basa en la igualdad de derechos y deberes, en base a la cual todos gozan de la justicia. En numerosas ocasiones, ha recordado Monseñor Girelli, la Santa Sede ha exhortado a la comunidad internacional a encontrar una solución adecuada a la compleja y delicada cuestión de Jerusalén. El 30 de marzo de 2019, durante la visita del Papa Francisco al Reino de Marruecos, Su Santidad y Su Majestad el Rey Mohamed VI se adhirieron al llamamiento por Jerusalén como patrimonio común de la humanidad, como lugar de encuentro y como símbolo de convivencia pacífica donde se pueda cultivar el respeto recíproco y el diálogo, como una ciudad con una especial identidad cultural, como lugar sagrado en el que a los fieles de las 3 religiones monoteístas se les garantiza plena libertad de acceso y derecho de culto. Añade que realmente la paz en Jerusalén es fundamental para la paz en Oriente Medio. La llamada especial de Jerusalén, ha dicho, debe ser un signo vivo del gran ideal de unidad, fraternidad y convivencia pacífica entre los pueblos.
Finalmente, el delegado apostólico agradeció la participación en el evento del Instituto Magnificat de Jerusalén, la Escuela de Música de la Custodia de Tierra Santa, que acoge a alumnos y profesores cristianos, musulmanes y judíos. Celebrando el 6º aniversario de pontificado del Papa Francisco, concluyó Monseñor Girelli, no puedo dejar de pensar en la oración y felicitación ad multos annos. Las gotas de sudor de Jesús que, como sangre durante su agonía, cayeron sobre las rocas del olivar, representan el primer brote de la salvación de la humanidad. Pocas horas más tarde, por la misma salvación del hombre, su sangre será derramada sobre la cruz. El 1 de julio la Iglesia celebró la fiesta de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo en la Basílica de Getsemaní, a los pies del Monte de los Olivos en Jerusalén. La Santa Misa fue presidida por Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa. Aquí caen algunas gotas de sangre, sudor, sobre la roca, pero además, pocas horas después, sobre el Calvario, Jesús se dará a sí mismo hasta la última gota de sangre. Y esto nos indica el don de toda su vida por amor a nosotros, por nuestra salvación. Después de la fiesta del Corpus Christi, todo el mes de julio se dedica a la preciosísima sangre de Jesús. Aquí se derraman pétalos de rosas rojas sobre la roca, símbolo de las gotas de sudor de Jesús que, según la tradición, cayeron como sangre durante su agonía antes de ser entregado a los soldados. Venir a este lugar significa hacer como Jesús, ponernos nosotros también en sintonía con la voluntad del Padre y hacernos disponibles a dar la vida. Nosotros no será sobre una cruz, sino en las circunstancias cotidianas. En el lugar en el que Jesús lloró y rezó: Padre, si es tu voluntad, aleja de mí este cáliz. Sin embargo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor Jesús nos ha enseñado que la lógica divina es diferente de la lógica del mundo. Para la comunidad local es una fiesta que debe llevarnos a reflexionar sobre cómo Jesús mismo vivió de manera comprometida, bajo forma de sacrificio, su propio amor y su propia fidelidad a la voluntad del Padre. Pero esto vale no solo para la comunidad local, sino para todos los cristianos y peregrinos. La comunità locale vale per tutti i cristiani, anche per tutti i pellegrini. El pecado frente al Dios eterno y santo requiere un sacrificio sin límites, a través de la preciosísima sangre del Cordero de Dios. Dos jornadas de conferencias internacionales para reflexionar sobre el diálogo entre religiones y pueblos en Oriente Medio tuvieron lugar en la capital jordana, Amán, del 18 al 20 de junio. Los medios y su papel en la defensa de la verdad. Este es el título del encuentro promovido por el Consejo de Patriarcas Católicos de Oriente del Centro Católico para Estudios y Medios, en colaboración con la Plataforma para el Diálogo y la Cooperación entre Líderes e Instituciones Religiosas del Mundo Árabe y la Oficina de Turismo Jordano. La idea de esta conferencia nació en Bagdad, en Irak, tras los encuentros del Consejo de Patriarcas Católicos de Oriente. Gracias a Dios se decidió en Bagdad, donde la verdad se ha ocultado durante años, pero hoy es una ciudad renacida y más segura. Encuentros que reunieron a representantes de los patriarcados católicos en Oriente Medio, junto a periodistas de diferentes centros de medios y que han permitido escuchar las experiencias vividas en sus propios países, además del papel de los medios en la difusión y defensa de la verdad. Come Gesù ha detto, dite la verità e non avete paura. E noi in Oriente Decid la verdad y no tengáis miedo, dijo Jesús. En Oriente Medio, en este periodo se habla de guerra, de las dificultades que encontramos en nuestros países, pero hace falta decir la verdad,
por nuestro pueblo y por la paz. Per i nostri fedeli, per il popolo, per tutto il mondo, e chiediamo sempre la verità per la pace. To be united under Humanidad. Esta es la palabra bajo la cual debemos estar para difundir un mensaje de paz a través de artículos, reportajes, documentales, películas. documentaries, movies. Con esta misión conseguimos evangelizar de alguna manera, en medio de países musulmanes, transmitiendo noticias cristianas. El pasado mayo, el Papa Francisco subrayó la importancia de la libertad de los medios, condenando las noticias falsas. No a las fake news, trabajad según la verdad. Una advertencia que es muy clara en Amán. Il Medio Oriente può aiutare molto la nostra informazione. Oriente Medio puede ayudar mucho por nuestra información compartiendo y haciendo llegar noticias, hechos, narraciones e historias positivas o negativas, pero siempre con informaciones bien fundadas, no basadas en el odio, la desinformación y las fake news. Sulla disinformazione e sulle fake news. This conference has been very fruitful. It's been a very... Este congreso ha sido provechoso, así como el diálogo entre personas de diferentes religiones. Escuchar puntos de vista diversos, discursos dedicados a las maneras diferentes de ver el papel de los medios y el enfoque correcto de las situaciones en Tierra Santa, en Oriente Medio y en el mundo. The situations in the Holy Land, in the Middle East and throughout the world. El momento culminante de los 2 días de encuentros fue la firma del Código Ético de los Medios. Se trataron muchos puntos, desde la correcta utilización de las redes sociales a la moralidad, respeto de la dignidad humana, así como la garantía de la dignidad de las religiones y de los símbolos religiosos del otro. De aquí nacerán nuevas colaboraciones, el testimonio de intercambio de nuestro amor, de la comunión entre nuestras iglesias. El mensaje que queremos dar al mundo es que los cristianos no están divididos, son una sola cosa, portadores de un solo mensaje, del amor y de la comunión.